Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. La campaña de la segunda vuelta en Brasil, la segunda vuelta electoral, se entiende, está siendo de infarto. Supongo que los que sigáis la información internacional lo estáis comprobando con vuestros propios ojos, que apenas no solo en España, también en todos los países hispanos, la primera noticia de la sección de internacionales desde hace bastantes días, las elecciones de Brasil y cómo Bolsonaro puede ser que a lo mejor, si eso, quizá gana las elecciones y entonces haya que ponerse a llorar. Eso es un poco la tesis principal de casi todos los periódicos. Todos coinciden en que hay polarización, que en Brasil hay mucha polarización, muchísima, demasiada. Tanta que lo mismo, la democracia fenece engullida por esa misma polarización. Claro que Brasil es un caso de polarización, es el caso de polarización de esta semana. La semana pasada esos mismos medios hablaban de la polarización en Estados Unidos a cuenta del caso Kavanaugh, por ejemplo, y la anterior de la polarización en Italia por culpa de Salvini, de Di Maio y de los problemas que tienen con la Unión Europea y, bueno, más bien con el Eurogrupo y con el Banco Central Europeo. Si levantamos la vista, nos elevamos un poquito sobre el mapa, vemos que hay polarización en todas partes. Hay polarización en Argentina, y con Macri, por ejemplo, hay polarización mucha respecto a sus finanzas, que no están todos lo saneadas que les gustaría a los argentinos y especialmente a Macri. Hay polarización en Perú con los Fujimori, tanto con el padre como con la hija. Hay polarización en México con López Obrador, que calienta ya motores para tomar posesión de la presidencia del país en muy poquito tiempo, en mes y medio. Hay polarización en España también, con los silbidos a Pedro Sánchez el viernes pasado, durante el desfile de la Hispanidad. Es decir, que todo está polarizado si nos atenemos exclusivamente a los titulares de prensa y a lo que comentan en la radio y en las televisiones. Y dicen que es algo malo. Voy más lejos. Dicen que esto de la polarización es malo, malísimo, es lo peor que nos puede suceder. Pues bien, yo es algo que no tengo tan claro. La palabra creo que es tan famosa, esta de polarización, que la habréis leído o escuchado decenas, centenares de veces a lo largo de por lo menos los últimos 3 o 4 años. Es de hecho la palabra de moda en ambos lados del Atlántico. Hasta hace no mucho era populismo y hoy la palabra es polarización. Todo está, como os decía antes, polarizado. Miremos donde miremos, allá donde depositemos la mirada nos encontramos algún tipo de polarización. Da igual que el país que escojamos. Antes he dado un repaso muy rápido durante la introducción, pero si nos vamos a Estados Unidos, que es el país de la polarización por antonomasia, al menos desde noviembre de 2016, cuando ganó Donald Trump las elecciones, pues allí se habla mucho de polarización, muchísimo. Se habla de polarización porque, claro, gobierna Donald Trump y a partir de ahí todo ha estado polarizado. En buena medida es cierto, no hay que negarlo, y lo cierto es que cualquier asuntillo político en Estados Unidos ahora mismo levanta pasiones, lo pudimos ver el mes pasado con el tema de Kavanaugh, que terminó, esto nació en Washington y terminó en todos los periódicos del planeta, incluso terminó en La Contracrónica, porque al tema Kavanaugh, como bien sabéis, le he hecho ya 2 programas. Espero no hacerle ninguno más porque el asunto está más que terminado. Pero bueno, la polarización estadounidense ya me dará motivos a lo largo del próximo año de hacer unos cuantos programas más sobre esto. En España, como os decía, también hay polarización. De hecho, aquí en España la polarización es doble. Tenemos por un lado la polarización que hay de toda la vida entre la izquierda y la derecha, es decir, entre el Partido Socialista, el PP, Ciudadanos, Podemos, etc. La polarización política habitual. Y por otro lado, la polarización relacionada con la independencia de Cataluña. Es decir, la que hay entre los constitucionalistas dentro de la propia Cataluña y los que defienden la independencia. Podríamos seguir, ¿eh? En Francia, pues la división se da entre el lepenismo y el resto del sistema, el resto de la república. La vimos más el año pasado. Con motivo de las elecciones ahora parece que la cosa está más tranquila, aunque no del todo tranquila. En Alemania hay polarización, por supuesto. Ayer hubo elecciones en Baviera, por ejemplo. No tengo todavía los resultados finales, por eso no he podido hablar de ellos. Pero muchísima polarización, porque ha aparecido un partido nuevo que se llama Alternative für Deutschland, que al parecer quiere acabar con todo. Y eso implica que están al borde mismo del desastre.
En Italia, en fin, no hacen nada nuevo, no os cuento nada nuevo. Lo hemos visto este mismo año. Las elecciones, está entre los populistas del norte y los populistas del sur y los restos de la socialdemocracia italiana. En el Reino Unido es pura polarización. Tenemos a los partidarios del Brexit y luego a los de seguir en la Unión Europea. De hecho, la propia Unión Europea también es un caso de polarización y nos lo muestran siempre que pueden, ¿no? Por un lado están los euroescépticos y por otro lado los europeístas. Y eso ha polarizado los medios, la sociedad, etc. Pero no es una cuestión puramente europea. Si pegamos el salto, nos vamos al otro lado del Atlántico, en concreto la parte sur, en Hispanoamérica, vemos que sigue el mismo patrón. Los mexicanos este mismo año, ahora ya parece que están más tranquilos, pero han pasado un año muy polarizado, especialmente hasta las elecciones del mes de julio. El país todavía sigue dividido entre obradoristas y antiobradoristas. Pero es que si nos vamos al otro extremo, el continente, vamos a Argentina, encontramos una historia parecida. Macri ha polarizado el país, pero es que antes lo tenía polarizado Kirchner. Había kirchneristas y antikirchneristas y hoy hay macristas y antimacristas. Luego todo está polarizado y eso es motivo de preocupación, en principio. Los chilenos, 3/4 partes de lo mismo con Piñera. Pero es que ayer era con Bachelet. Entonces, siempre los periodistas vienen a mostrarnos una situación casi finisecular. Bueno, más que finisecular, del fin del mundo. Es que después de esto no sabemos lo que va a venir. En Colombia, lo mismo. Lo hemos visto también este mismo año. Que si los votantes de Petro, que si los votantes de Iván Duque, que si el país estaba polarizado. De Brasil estamos en ello. Los que adoran a Jair Bolsonaro y los que le odian, simplemente. Y ya veremos cómo se termina resolviendo la cosa el día 28 de este mes. Los peruanos tienen sus propios fantasmas, los llevan a cuestas. No terminan de enterrar el fujimorismo y andan enfrentados por eso mismo, por Fujimori, por la hija de Fujimori, por el padre de la hija de Fujimori. La fractura, como vemos, es prácticamente común a todos los países occidentales. De hecho, incluyendo al hispanoamericano occidente, que, como os he dicho muchas veces, es parte de Occidente. Una parte importantísima, por cierto, de Occidente. Y esto, como os comentaba, los especialistas aseguran que es algo motivo de preocupación absoluta. Está todo polarizado. Miremos donde miremos. Hay una polarización, hay bandos enfrentados que no se quieren entender. Incluso ha tocado a países que hasta hace muy poquito tiempo, o eso nos creíamos, eran ejemplos máximos de estabilidad. Léase el caso de Holanda, por ejemplo, lo vimos el año pasado, con los populistas que al final pues se quedaron en las puertas, ¿no? Bastante lejos de la puerta, por cierto. O el caso de Suecia este mismo año, en el mes de septiembre, con el tipo Jimmy Åkesson, hice un programa sobre el tema. O incluso Costa Rica, la plácida y paradisíaca Costa Rica, que ha tenido unas elecciones este año entre dos tipos que se llaman igual, Alvarado, y que por supuesto estaba polarizadísima. Pues bien, dicen que todo esto constituye una amenaza horrorosa para la democracia. Pero yo la verdad es que no creo que sea así. Sinceramente os lo digo. No creo primero que haya tanta polarización como nos cuentan. No es el incendio, algo de fuego hay, pero desde luego no es un incendio descontrolado y dependiendo donde miremos. Y de hecho creo que hasta incluso esto de la polarización es todo lo contrario. Es decir, que la polarización es buena. La polarización, en resumidas cuentas, viene a significar que la democracia funciona. Que la democracia sirve para algo. Si hay dos bandos y los dos bandos están bien delimitados, incluso que haya tres, es decir, que esté multipolarizado, si queremos abusar del verbo. Pues eso es necesariamente bueno si vivimos en democracias. Otra cosa es que viviésemos en una dictadura, como puede ser la de los cubanos o, qué sé yo, cualquier otra, la de Kim Jong-un en Corea del Norte. Pues en ese caso no hay polarización ninguna, todo el país va a una, aunque sea a la fuerza, pero todos van a una. Aquí, sin embargo, tenemos a los apóstoles del consenso, que son muchos y por lo general suelen estar bien pagados, que piden que se regrese al entendimiento. Esto lo habréis leído o escuchado unas cuantas veces. Claro, eso de entenderse está muy bien, ¿quién no quiere entenderse? Estáis enfrentados, ¿no? Bueno, pues a ver si os entendéis. Pero como entenderse, ya digo, es una cosa magnífica y es recomendable siempre en cualquier aspecto de la vida. También lo es discutir. Pero claro, no te vas a entender a costa de eliminar el debate mismo o de tus propios principios.
que es lo que termina sucediendo cuando el consenso, eso que está tan deificado, lo inunda todo. Las democracias, de hecho, se fundamentan todas sobre un consenso original. No hay ningún sistema democrático que no tenga un consenso original, que es el de someter a todos los actores a las mismas reglas de juego y establecer unos límites para que ninguno de los bandos pueda sobrepasarlos. Aplanar el terreno, pintarlo bien, estas son las reglas, y a partir de aquí ya podéis, como en un partido de fútbol, podéis jugar todo lo bien o todo lo mal que sepáis, pero que sepáis que os tenéis que atener a estas reglas, que son comunes para todos. Y en el caso de que las violentéis, también os tenéis que atener a las consecuencias, que van a ser duras. En la mayor parte de países, con contadísimas excepciones, esas reglas se llaman Constitución. Prácticamente todos los países del mundo tienen una. Fuera de la Constitución no hay vida política, y no debe de haberla. Hay vida intelectual, muchísima, por supuesto, pero no vida política. Las constituciones luego, por supuesto, pueden enmendarse, como la de Estados Unidos, pueden reformarse, y ahí en todo caso es donde entraría el consenso. Ese es un consenso bienvenido, y un consenso plenamente justificado, porque modificar un texto constitucional es alterar las reglas que afectan a todos. Es como alterar las reglas de los partidos de fútbol. Pongamos por caso que mañana la FIFA decide que van a cambiar las reglas y en lugar de jugar solo con el pie se va a poder jugar con la mano también. En ese caso tendría que ser un gran consenso. Creo yo que perderían los aficionados, pero bueno, no lo podría imponer la FIFA desde arriba. Pues pasa lo mismo con las constituciones. Pues bien, por debajo de esto, por debajo de la marea constitucional o de la línea constitucional, es normal que las posiciones se polaricen. Es de hecho normal y hasta recomendable. Si las posiciones están polarizadas, como debe ser, la política gana atractivo para la población. Por la política, las ideas, la voluntad de intervenir en los asuntos públicos. Que sientes cuando ves que hay cierta polarización, sientes que quizás sea mejor ir a votar porque el voto sirve para algo. No hay cosa peor, y esto se dice yo creo que en todas las democracias, da igual a quién votes porque todos son iguales. Bueno, pues en el momento en que todos dejan de ser iguales aparecen todos estos de la polarización. No, que estamos muy polarizados, vamos a volver a ser iguales cuanto antes. Cuando las posturas están enfrentadas, y esto es un hecho estadístico, la participación en los comicios aumenta. Esto lo podemos comprobar en prácticamente cualquier país. En Estados Unidos, clarísimo. Los momentos de mayor polarización son las elecciones en las que más gente ha ido a votar, y en Estados Unidos no se vota mucho. Pero en España, por ejemplo, que es al menos a mí lo que más cerca me pilla, la mayor participación en los últimos 40 años se registró en 1982, que fue un año especialmente polarizado y que venía de unos años muy polarizados. Esto fue justo un año después del golpe de Estado y, bueno, con la transición caminando sobre el alambre. En aquel año fueron a votar casi un 80%, 79,8%, una cosa disparatada, no se ha vuelto a ver algo igual. Pero es que algo similar sucedió 20 años más tarde, 22 años más tarde, en el año 2004, después de los atentados de Atocha, los desgraciados atentados de Atocha, que vinieron precedidos por una ola de agitación callejera a causa de aquello del Prestige y de la guerra de Irak, acordaos, los que tengáis edad de acordarse. Bueno, fue una época muy polarizada, yo la recuerdo a la perfección. Es decir, que podríamos concluir, sin ánimo de enrollarme mucho más en esto, que la polarización llena las urnas y reaviva el debate. Y el consenso de las élites, estoy hablando, lo que hace es que seca las urnas y vacía las urnas y seca el debate, justo lo contrario. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los referéndums en Suiza. Suiza hay referéndums casi por cualquier cosa, ya lo he comentado más de una vez. Se presentan ideas, se polariza el país durante los días previos a la consulta y después se vota. Nada más. Se vota cualquier cosa. Todo lo que nazca desde abajo. Y esto evidentemente tiene sus implicaciones mediáticas, como es lógico. Es decir, que los países polarizados, los países libres, en una palabra, disponen de una actividad mediática muy concreta. No hay cosa peor, y eso
Vamos, os lo digo yo como periodista, pero supongo que todo el que no lo sea y sea lector de periódicos lo notará. No hay cosa peor que un lugar en el que los periódicos sean calcos los unos de los otros. Idem con las televisiones o con las cadenas de radio. El periodismo, a fin de cuentas, es, bueno, o debería ser, algo ascendente, algo que emana de la propia sociedad civil y no una protuberancia del poder. De tal manera que si hay un debate abierto, el que sea, nos guste o no nos guste ese debate, lo suyo es que eso se debata en los medios y no que ese debate se hurte, como sucede cuando impera el consenso. No, de esto no se puede hablar. Quizá está el run run, está por abajo, pero no hay que darle pábulo a esto. No, todo lo contrario, un país libre es en el que se puede hablar casi de cualquier cosa. Bueno, de hecho, de cualquier cosa. Y en el que se puede exponer cualquier posición. Si vemos en una dictadura, por ejemplo, no sé, el franquismo. En el franquismo no había posibilidad de empezar debates desde abajo en los periódicos, porque o eran directamente del poder o estaban controlados por el poder. O, por ejemplo, por no irnos tan lejos en la historia, en la Venezuela bolivariana actual. Estas son dos variedades de consenso, ¿eh? El consenso impuesto desde arriba. Y el consenso impuesto desde arriba es la negación misma de la democracia. Es lo que comúnmente se conoce como dictadura. Un país libre es un país en el que las ideas surgen de abajo, no vienen de arriba. Se debaten apasionadamente, si es necesario, y ascienden hasta condicionar la agenda electoral. Es eso. No hay que darle muchas más vueltas. Y luego ya en la prensa, en las redes sociales, que también no dejan de ser un medio de comunicación, especialmente las principales, tipo Facebook o Twitter, pues ahí es donde tiene lugar ese debate, que se libra generalmente con los ánimos a veces incluso exaltados, pero se libra. Y además ahí la élite poco puede hacer, poco puede condicionar, poco puede intervenir, más que circunstancialmente. Si nos vamos a la historia reciente, así nació, por ejemplo, Podemos. Aprovecharon la ventana de oportunidad que les ofreció la crisis económica y en un par de años consiguieron, bueno, pues colocar una serie de ideas, casi todas malas, por cierto, en el centro del debate político. Luego ya, una vez consiguieron meterse en las instituciones, pues ya transformados en una máquina de guerra electoral, pues se colocaron en muchos sitios y esas ideas que metieron en aquel entonces, desde periódicos, televisiones, redes sociales, pues hoy las tenemos en muchos casos en las leyes y desde luego en el Congreso de los Diputados. Es decir, que lo que hicieron fue polarizar el mercado electoral. Y lo que encontraron, como era de prever, sobre todo en aquel momento, era una demanda ávida de novedades ideológicas o de ideas, de ideas que casi nadie o que nadie se había atrevido a abordar. Ideas, muchas discutibles, por supuesto, y además es bueno que sean discutibles, como por ejemplo pues saquear a la clase media a base de impuestos. La época en que cuando les dio por decir que había que meter impuestos del 90% y cosas así, o las rentas básicas que de algún sitio se tienen que pagar, o poner en solfa el mismo sistema. Cuando empezaron a clamar por la constituyente, decían, es que esto de la constituyente es fundamental porque el régimen es ilegítimo, bla, 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 bla. Eso no se había dicho nunca en los últimos 40 años. Se empezó a decir hace 3. Y muchos se quedaron sorprendidos. ¿Pero cómo lo están diciendo? Pues está bien que lo digan y que esto por fin se pueda debatir abiertamente. Luego, al final, lo que sucedió es que no tuvieron suficiente tracción. Y los tenemos bien representados en las Cortes, pero no gobiernan. Bueno, ahora ya casi, pero no están en la Moncloa. Un fenómeno parecido es lo que se ha dado en México hace muy poquito con AMLO. Con la diferencia, ha aprovechado su ventana de oportunidad, ha aflorado una serie de ideas, como en el caso de Podemos, casi todas malas también, y ahí le tenemos. En este caso, él ha ganado las elecciones y podrá gobernar. Con esto, evidentemente, esto no está... hay uno de riesgos. Se corren riesgos, claro.
Se corre, por empezar, el riesgo de terminar cargándose el propio sistema. Esto está claro. Pero yo creo que es un coste asumible, sinceramente os lo digo. Toda democracia necesita de electroshocks periódicos, que esto lo comentaba ya Jefferson en el pasado, ¿no? Que una revuelta de vez en cuando era algo bueno. Pues precisamente ese tipo de revueltas, entre comillas, son las que mantienen a la democracia viva. Tengo llamadas en el cargador, unas cuantas, por cierto, así que voy a disparar. Vamos a ver, la primera me llega de Toronto, que es donde está Antonio, que tiene, a pesar de estar en Toronto, una cuestión madrileña. Lo primero, me gustaría felicitarte por tu programa y darte las gracias por tus múltiples programas. Y lo segundo es que me gustaría preguntarte sobre un tema que he leído estos días en los medios de comunicación y sobre el que creo que tú ya has hecho algún comentario, que es el siguiente. El Ayuntamiento de Madrid quiere sacar una nueva moneda que se llama madroño para usar en el pequeño comercio. Mi cuestión es la siguiente. Este es un tema que cíclicamente la izquierda saca a colación. Creo recordar que hace un año, hace 2 años, Ada Colau en Barcelona también propuso algo así. Y me gustaría saber realmente por qué lo hacen. Quiero decir, cuál es el objetivo, porque por mucho que lo pienso no le veo ningún beneficio. Se supone que es para ayudar al pequeño comercio, pero quiero decir, ¿hay algún estudio que avale ese tipo de cosas, o es el típico wishful thinking de la izquierda que piensa que si pone una pegatina con llamas en el coche va a correr más? Ese tipo de cosas. Y además, normalmente en el caso de Madrid han referenciado la ciudad de Bristol, que es una ciudad que es bastante grande, y dicen que han conseguido tener un movimiento de 700.000 euros, que para una ciudad grande me parece muy poco. Lo quiero decir, me gustaría saber tu opinión sobre este tema y quiero decir, y por qué lo hacen y cuál es el objetivo de estas cosas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Antonio, lo del madroño en sí no es noticia. A ver, estamos ya hechos a estas alturas, estamos hechos a estas cosas. La noticia o lo noticioso de esta historia es que el informe del tal madroño, de la moneda esta, costó 150.000 euros y tiene 47 páginas, así que con una división muy sencillita nos sale a 3.200 euros, casi 3.200 euros por página. No sé tú, pero vamos, yo creo que con 5 o 6 informes que me encargasen por la misma cuantía, pues ya podría pensar en retirarme, ¿eh? 6 serían 900.000 euros. 1.000.000 de euros, bien invertido, pues a mí, que no necesito mucho para vivir, me retirarían de trabajar, pero para los restos. Pero bueno, en fin, suerte el que lo haya hecho. Bien, esto que comentas de que el madroño es un poco una estupidez, pues ya no sirve para nada, absolutamente para nada. Porque tal moneda no existiría, el madroño no pasaría a ser una divisa, ni nada que se le pareciese. Serían simples euros convertibles en vales a los que la alcaldesa le ha puesto el nombre de madroño. Podría haberlo llamado de cualquier otra manera, los podría haber llamado puertas de Alcalá o como quisiese, ¿no? A Manzanares, como el río. Bien, pues los ha llamado madroños por la cosa del escudo, o osos. Mira, tenemos un oso y un madroño en el escudo, pues les ha llamado madroños porque serían vales, con los que se podrían librar pagos en principio en una serie de comercios, entiendo que del centro de la ciudad, incluso pongamos por caso de todo el municipio. Se puede pagar en los comercios en los que pongan una pegatina afuera, que se puede pagar con madroños. Bien, pues yo creo que carece por completo de sentido limitar el alcance de tu dinero. No sé, a ver, en España somos afortunados. Llevamos en el bolsillo y nos pagan nuestro salario en la segunda divisa más poderosa del mundo, que es el euro. Es oficial en 19 estados, más, bueno, luego también en otra serie de sitios donde no es oficial, pero se usa, como Montenegro, como Kosovo. Y bueno, y además sirve para comprar casi cualquier cosa en casi cualquier lugar del mundo. Allá donde vayamos, si llevamos euros en el bolsillo, nos los van a aceptar. Y además, de mil amores, nos los van a aceptar. No sé, no veo yo la necesidad de cambiar algo tan útil por algo tan inútil como los madroños. Pero bueno, claro, aquí vendría la pregunta que tú mismo te haces, Antonio, y es, ¿por qué lo hacen? Bueno, yo creo que por un lado, porque ponen a su clientela a trabajar. Ahí tienes lo del informe. En fin, 150.000 euros por 47 páginas. De una tontería, pero bueno. Y luego, por otro, porque dan el gusto a parte de sus votantes que en esto de poner cosas que gustan, pues les gusta mucho, es decir, cosas muy de su programa.
no lo sé, les parece atractivo. Lo veíamos ya en las elecciones, cuando venían con algunas ideas, huertos urbanos, bueno, todas estas cosillas. Algunas pueden estar mejor, otras peor, pero vamos, que alternativas al capitalismo, en algunos casos montan mercados de trueques y lo estamos viendo con los ayuntamientos estos del cambio desde el año 2015. Así que básicamente es como lo que has dicho tú de las pegatinas con llamas en los laterales del coche y pensar que con eso van a correr más. Bien, pues les encanta ponerse pegatinas con llama o ponernos a nosotros pegatinas con llamas en los laterales del coche. Bien, la siguiente llamada me viene de China. En China está otro oyente que se llama, como el anterior, Antonio, y que nos quiere dar una información bastante curiosa sobre los leones de las Cortes. Me ha gustado mucho la noticia mierder que hoy he escuchado sobre los leones de las Cortes, la polémica de si son machos o si son hembras, y como me recuerda a un tema de aquí de China, pues quería hacer una aportación. No estoy seguro, pero creo que los leones de las Cortes tienen cierta influencia del arte chino. En la época en la que se edificaron, pues estaba la moda de pues las cosas orientales, los jarrones Ming, las porcelanas, etcétera, y yo creo que por allí pudo llegar cierta influencia. Me baso en esto porque aquí en China también hay muchos leones flanqueando puertas de lugares importantes, de palacios, de templos. Por ejemplo, en la misma plaza de Tiananmen hay 2 leones muy parecidos a los de las Cortes madrileñas. Y además les pasa lo mismo a los leones que hay en China, a las miles de parejas de leones que hay en China, les pasa lo mismo que a los leones de Madrid, y es que uno de ellos es macho y otro de ellos es hembra, pero está la confusión de que los dos tienen melena, cuando en la naturaleza pues ya sabemos que las hembras de león no tienen melena. No sé si aquí en China estas esculturas tienen testículos o no tienen testículos, la verdad es que no me he fijado, pero en China hay una forma de distinguir cuál de estas esculturas es macho y cuál de ellas es hembra. Lógicamente no es la melena, y es una forma que no se traspasó al Congreso de los Diputados de Madrid, y es que en China los leones, las dos parejas los 2 leones de cada pareja tienen una de sus patas elevada, al igual que pasa en Madrid. Uno de ellos, que es el macho, bajo esa pata tiene una bola o un cubo o una forma geométrica, mientras que el otro tiene una cría de león, que además suele estar boca arriba, con sus patas boca arriba. Esto no se copió en Madrid. Los 2 leones, tanto el macho como la hembra, tienen una bola, mientras que en China es muy fácil diferenciar cuál es la hembra porque tiene este leoncito bajo su protección. En fin, esto es lo que quería aportar, espero que interese, y nada, pues un saludo desde aquí. Pues no sé qué decirte, Antonio, pero podría ser. Los leones del Congreso datan del año, ya os lo dije el otro día, no sé si di el año, pero son del año 1865. Los primeros creo que se pusieron poco después de terminarse el edificio, 10 años antes, vamos, y estos se pusieron ya en 1865. Y la verdad es que pensando en la historia de China, haciendo historia comparada en este caso, no fue el mejor momento de la historia de China. Estamos hablando no de la dinastía Ming, sino de la dinastía Qing, que fue la última dinastía de China, y le quedaba ya poquito para terminar. Y poco antes, en 1842, es cuando se habían firmado los tratados de Nankín, que pusieron fin a la guerra del opio, y la verdad es que China estaba en aquel momento muy humillada. No era ejemplo para nada, al menos políticamente, pero sí lo era desde el punto de vista artístico. Es decir, todo lo chino siempre fue muy imitado en Europa. Es donde iba a morir toda la plata del rey de España. De hecho, en China llamaban a las monedas, a los reales de A8, al rey de España le llamaban el rey de la plata, porque hasta allí llegaban los reales de A8, ya llegaban ya sea desde la misma Europa o las colonias portuguesas, o desde México, desde Nueva España, con el galeón de Manila, vía Filipinas. Y los europeos han estado siglos gastándose el dinero en China en productos muy refinados, como las sedas, por ejemplo, o las porcelanas. De hecho, las porcelanas hasta el siglo XVIII no se consigue fabricar porcelana, era un secreto de Estado en China, que tenía siglos. Eso pues debía ser de la dinastía Han, una cosa así, de antes, nuestro calendario de antes de Cristo.
Y es en Alemania donde consiguen replicar la porcelana china y luego se extiende por toda Europa. En Madrid tuvimos una fábrica de porcelana, la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, que estuvo funcionando hasta la Guerra de la Independencia, cuando los ingleses la destruyen. Y hizo, por lo visto, según parece, unas piezas, nunca se reconstruyó, pero si vais al Retiro ahora, al lado del Ángel Caído, veréis que hay una rueda, y están allí lo poco que queda, las ruinas de la Real Fábrica de Porcelana. Y lo que no sé ya es si en 1860 Ponciano Ponzano, que es quien hizo estos leones, que los talló, pues se inspiró en tallas chinas. Lo desconozco. Pero vamos, por poder podría ser, porque efectivamente tienen una pose un tanto chinesca, eso sí, no están policromados. Bien, pues algo más al sur de China, en Tailandia, está Santi, que tiene una pregunta, no para Pizarro esta vez, sino para todos los oyentes hispanoamericanos del programa. Dado que muchos de tus seguidores viven al otro lado del charco, me gustaría que les preguntase, me gustaría preguntarles, ya que estás tú aquí, y utilizarte de cinta transmisora y preguntarles hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de las Fuerzas Armadas, día en el que creo que en la historia universal no ha habido un proceso tan maravilloso, tan fascinante como la hispanización. ¿Cómo celebran este día? Este día que yo creo que cada vez está más vilipendiado y es una pena. Pero bueno, esa es mi opinión. Y sí me gustaría que el resto de seguidores hispanos nos contestaran, nos hicieran saber a los españoles cómo ven ellos el Día de la Raza, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Nicaragua. Pues muchas gracias por vuestra atención, por tu atención y por el programa. Bueno, Santi, el Día de las Fuerzas Armadas en España es el 30 de mayo, San Fernando, por cierto, que es mi santo. Y respecto al otro, pues nada, ahí os lo dejo. Ahí lo dejo a todos los hispanos de América estoy hablando, porque los de aquí somos los hispanos de Europa, pues todos los hispanos de América que escuchan este programa, que me consta que son unos cuantos y que son nuestros paisanos del otro lado del charco. Muy bien, pues vamos a terminar ya, que se me va el programa. Vamos con Pizarro, como todos los días, que nos ha preparado un comentario de los suyos, magnífico, como siempre, para empezar la semana, además, sobre el tema del sablazo fiscal que nos van a meter entre pecho y espalda entre socialistas y podemitas. Más déficit, más deuda, más impuestos y más intervención de mercados. ¿Qué puede salir mal? Ahora falta que en Bruselas hagan la vista gorda y algún trato inmoral con los secesionistas. Y listo. Y si no sale, a elecciones para poder vencer a los antisociales. Una propuesta descabellada para seguir o para quedar bien. Pedro en su salsa. Claro que si no ha sido capaz de aportar una idea presentable en asuntos menores, nada inteligente podría esperarse para la ley de presupuestos, que resulta ser la más grave y crucial para todo gobierno. Al pastel de mamarrachadas que lleva elaborando desde su arribada, le quiere plantar una insensatez acorde con su ego y su memez, a modo de guinda. Estos que se dedican a mangonear el dinero de los demás proponen confiscar más y sermonearnos. De traca. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Con esto ya está. Termina la contracrónica, termina esta mañana, eso sí, y yo me despido de vosotros, pues hasta eso mismo, hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.